Biozona, un podcast del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Hola, muy buenas, gracias a todos por su compañía. Hoy estamos en un episodio más del podcast producido por el Colegio de Biólogos. Mi nombre es Pompilio Campos, soy miembro activo del Colegio de Biólogos, conformo parte de la Junta Directiva como vicepresidente y también estoy a cargo de la coordinación de la Comisión de Vida Silvestre. Hoy traemos un tema bastante interesante que ha sido en los últimos días de mucha controversia y de mucha, llamémoslo así, mucha bulla en lo que son redes sociales, prensa, etcétera, que es pues el tema de los cocodrilos y la coexistencia con el ser humano. Para ello, hoy traemos un invitado pues especial, Mauricio, bienvenido y muchas gracias por estar por aquí. Para contarles un poquito, bueno, Mauricio, su nombre es Mauricio Méndez Venegas, él tiene una maestría en biología tropical, no, más bien tiene un bachillerato en biología tropical y posee una maestría en ciencias marinas y costeras. Ha trabajado con SINAC durante los últimos 20 años relacionado con ecosistemas marinos en sus estudios, especialmente con tortugas marinas, arrecifes coralinos, humedales, y durante los últimos años, pues nada más y nada menos ha estado trabajando con el tema de los cocodrilos. Mauricio, de verdad muchísimas gracias por tomarse el interés con este grupo, por sacar el tiempo de venir acá y participar un poquito de este tema tan importante. Gracias a ustedes, Pompilio, y por supuesto al Colegio de Biólogos por darle el espacio necesario para hablar de un tema del que hay mucha desinformación y que es sensible, pues entenderlo bien, usar la información correctamente, también nos ayudará a evitar la pérdida de vidas humanas y también de diversidad, en este caso de los cocodrilos. Entonces, muy oportuna y valiosa la oportunidad. No, muchísimas gracias. Bueno, yo estoy seguro que este espacio va a ser de mucho provecho para la ciudadanía, porque va a tener la posibilidad de escuchar de primera mano, de primera fuente, ¿verdad? Esta temática y realmente cómo es la situación que se está dando acá a nivel país. Entonces, excelente. Para ir dando inicio con este tema, vamos a ver, para hacer como una pequeña introducción, entonces, bueno, ¿qué ha sido como la situación que se da? Eh, Durante todos estos años, por lo menos desde que tengo uso de razón, en Costa Rica hemos coexistido con cocodrilos. O sea, es un animal que está acá primero que nosotros y evolutivamente no ha cambiado mucho en su aspecto más que su talla, básicamente. O sea, es un animal que evolutivamente está diseñado muy estratégicamente para sobrevivir y no ha tenido necesidad de hacer mayor cambio físico. Ahora, eh, conforme el pasar de los años, sí hemos tenido un gran dinamismo en el cambio de nuestra forma de vivir, inclusive la cantidad de densidad demográfica, la cantidad de personas que tenemos. Entonces eso ha ido generando una serie de interacciones con estos animales y hoy en día tenemos la situación que, bueno, cuando se da una situación con un cocodrilo, usualmente son interacciones en las que cuando un cocodrilo se defiende su territorio o ataca, como generalmente lo capitulan, ¿verdad? Este, Son situaciones en las que el humano definitivamente tiene todas las de perder ante la potencia de un cocodrilo. Entonces, los accidentes que han sucedido han generado pues una gran preocupación en la población y también por un tema de manejo de prensa y demás, pues se ha venido generando entonces todo este tema de, bueno, ¿qué
¿qué hacemos? ¿Vamos a un río? ¿No vamos a un río? ¿Me puedo ir a la playa? ¿No puedo ir a la playa? ¿Puedo llevar mi perrito? ¿No puedo llevar mi perro? ¿Verdad? ¿Cuántos cocodrilos hay? O sea, realmente es una cuestión que son como se ven en las películas con las pirañas, que tiramos algo al agua y ahí van a estar para comernos, ¿verdad? Entonces, ese es el tema hoy en día y la preocupación que hay, ¿verdad? A nivel país. Entonces, haciendo como esa reseña, ¿verdad? De todo este tema que vemos en los noticieros, Mauricio, tal vez me gustaría arrancar con una pregunta hacia vos, una pregunta creo que muy medular. Y la pregunta es si hay o no realmente una sobrepoblación de cocodrilos acá en Costa Rica. Esa es una gran pregunta. Bueno, primero hay que tener claro qué se refiere a sobrepoblación. Y podría verse en varias dimensiones, incluso hasta una social. Sin embargo, en términos biológicos, una sobrepoblación ocurre cuando los individuos de esa especie comienzan a tener problemas de alimento, de espacio, cuando comienzan a ser desplazados del ecosistema en situaciones en las que no debería darse esa situación. Y las crías o nacen y tienen baja tasa de sobrevivencia, cuestiones como esta. Eh, Ahora, valorando el espacio, pues es difícil, por ejemplo, tener una idea clara de los recursos alimenticios para decir si es suficiente o no. Eh, Cuando se revisan los estudios históricos de los datos y se comparan con los que tenemos recientemente, lo que encontramos es que eh, hay lugares con mayor cantidad de cocodrilos, por ejemplo, la cuenca del Tempisque. El río Tempisque, el río Bebedero, eh, hay lugares donde la gente ha visto muchos cocodrilos como el Tárcoles, que nos, y todo esto no significa que haya una sobrepoblación, significa que hay avistamientos, pero también los datos lo que nos dicen es que en las décadas recientes los cocodrilos se han estado recuperando, pero están lejos de tener una sobrepoblación. Por ejemplo, el Tepisque es la zona que más cocodrilos nos han dado los datos. En los monitoreos que hicimos en agosto de este año, encontramos sobre el cauce principal del Tempisque 18 cocodrilos por kilómetro, más o menos. Eso significa que cada 100 metros podrían haber dos cocodrilos. Dos cocodrilos, ya sea grandes, pequeños, medianos, dos cocodrilos. Entonces, considerando el Tempisque, el ecosistema tan adecuado, el hábitat tan adecuado para cocodrilos, dos cocodrilos en 100 metros no es como la gran cosa. No están distribuidos de forma homogénea, hay lugares donde se concentran por alguna razón, porque hay un playón para solearse, porque hay una desembocadura del río y ahí pueden comer, por algunas otras razones. Pero entonces, si la zona del país que tiene más cocodrilos tiene dos cada 100 metros, y de esos, si vemos los cocodrilos adultos, en el Tempisque hay un cocodrilo adulto cada kilómetro, significa que no tenemos sobrepoblación y no estamos cerca de tenerla. De ahí en adelante, otros lugares como el Caribe o como la zona sur, que también tienen cocodrilos, en todo el país hay cocodrilos, pero son poblaciones mucho más bajas. Por ejemplo, el Pacífico Norte tiene 5 cocodrilos por kilómetro. Por kilómetro me refiero a que si uno recorre un río o un estero, en ese recorrido, la cantidad de cocodrilos que uno ve los divide por la cantidad de kilómetros. Entonces, el Pacífico Norte tiene 5 cocodrilos por kilómetro y la densidad de cocodrilos adultos es muy baja, mucho más baja que el Tempisque. Lo mismo ocurre en las otras zonas del país. Pacífico Central tiene una población que debemos cuantificar de nuevo para actualizar el dato, pero el histórico nos muestra que sigue siendo relativamente baja. Entonces, no hay sobrepoblación. Sí, eso es muy importante hacerlo ver a la población y gracias por esos datos porque pues conozco la trayectoria que ustedes han venido trabajando y sé que son los datos
pues más recientes y reales que tenemos actualmente, ¿verdad? Y tal vez nada más ahí me gustaría rescatar algo importante que vos dijiste, que es que pese a la cantidad que hablas de cocodrilos por kilómetros en las partes donde hay más densidad, como bien vos lo dijiste, o sea, no por eso es que las personas en ese momento se imaginen que todos tienen 5 metros de tamaño, ¿no? O sea, la talla adulta es la minoría. La gran mayoría de individuos son individuos desde recién nacidos hasta animales juveniles, ¿verdad? Entonces, por ahí también que ese dato no se dé para alarmarse, aunque se está hablando de que no hay una sobrepoblación, pero que la gente tampoco se asuste en ese sentido de que piense que es que cada 100 metros no va a topar un cocodrilo de 5 metros de tamaño, ¿verdad? No, no es así, o sea, en realidad son Sí. pocos. De hecho, la estructura de la población muestra que los individuos de menos de metro y medio, incluso podemos decirlo hasta 2 metros, y en eso hay que tener algo claro, un cocodrilo de metro y medio es inofensivo, un cocodrilo de 2 metros es inofensivo, a menos que alguien intente agarrarlo, o a menos que pues una mascota pequeña se exponga a ser depredada por un animal como estos. Un cocodrilo de 2 metros, incluso que para la gente puede resultar un escándalo de cocodrilo, no es tan peligroso, o no es peligroso en realidad. Y más pequeño de eso, ni qué decir. Entonces, la estructura de población nos muestra que la mayor cantidad de cocodrilos son de esos tamaños. La proporción de cocodrilos adultos en el Tempisque es cerca del 6%. O sea, de cada 100 cocodrilos, solo 6 cocodrilos son adultos, es decir, son de 3 metros o más. Y eso está muy bien, porque eso indica que la población está siendo controlada por ellos mismos. Pocos adultos y una gran cantidad de individuos juveniles o incluso reclutas, que son los más pequeños. Pero la cantidad de animales grandes, que son los que nos deben preocupar en términos de interacciones, son los menos. Correcto. Eso me da pie para pasar a algo que tenemos acá entre las notas a comentar. Es que la mayoría de personas, en general el colectivo acá en Costa Rica, una de las grandes inquietudes que tienen, porque pues ven noticieros y también escuchan la parte de los profesionales hablar, es si realmente el cocodrilo es o no una amenaza para el ser humano. Bueno, hay que tener algo muy claro. Como bien lo decías, el cocodrilo es un animal muy poderoso, es un depredador en lo más alto de la cadena alimenticia y es un animal que si alguien se expone a un ataque y el ataque ocurre, es difícil que sobreviva. Entonces, si es una amenaza o no, va a depender más de lo que nosotros hagamos como ser humano que de lo que haga el cocodrilo. El cocodrilo siempre va a estar en su hábitat, va a estar con mayor probabilidad en los lugares que son mejor hábitat. ¿Cuáles son? En los ríos caudalosos, en las desembocaduras de los ríos, en los manglares, especialmente los más grandes, y en algunos humedales como las lagunas del Tempisque. Entonces, si uno llega a uno de estos sitios, entra, va a nadar, se mete a pescar dentro del río o de la laguna, y cuando está pescando destripa los animales ahí, los eviscera, los peces y los deja cerca de uno mismo o incluso se los lanza a un cocodrilo. Si va con una mascota a caminar a la par de un estero donde hay cocodrilos o de una desembocadura de un río, el perrito anda suelto, sin correa, y lo deja que se acerque al borde del agua, hay muchísimas posibilidades de que ocurra un ataque o una interacción negativa que decimos, pero puede ser el ataque a la persona o a la mascota. El cocodrilo siempre va a intentar capturar mascotas pequeñas porque es más fácil, esa es la forma en que ellos cazan. Intentar capturar una presa grande como un ser humano supone para él
más esfuerzo y más riesgo de resultar dañado o herido, porque el cocodrilo no sabe que el ser humano en términos de defensa es muy inútil o muy débil. Entonces, pero entonces la forma de cazar es, van por lo más pequeño. Pero esto pone en vulnerabilidad también a nuestros niños si los exponemos. Entonces, hay un caso por ahí en donde, o hay varios casos en los que si ha llegado un adulto, un niño y un perro, el cocodrilo le va a atacar el perro, va a depredar el perro. Pero tampoco queremos que ocurra eso con nuestras mascotas. Entonces, ¿que hay riesgo de ataque? Sí hay riesgo de ataque si hay un cocodrilo adulto en un ecosistema o en un hábitat en donde las personas ingresan. ¿De qué va a depender ese riesgo? De justamente lo que nosotros hagamos. Entramos al río sin preguntar, sin saber o incluso sabiendo que hay cocodrilos y que hay cocodrilos adultos además. Estamos eh, conjugando todas las posibilidades de que ocurra un ataque. Los ataques realmente son muy pocos, son menos de uno por año, que ocurren ataques fatales. Entonces, si uno compara cuántas personas mueren o se ven lesionadas gravemente por ataques de perros o de serpientes o de otras especies, y ni qué decir de accidentes de tránsito o por asesinatos causados por los mismos seres humanos, la cantidad de ataques por cocodrilos es realmente insignificante, menos de una por año. Pero tampoco queremos que mueran personas por ninguna de las causas, entonces, por supuesto, hay que prevenir que hayan ataques fatales. Pero depende de nosotros. Los cocodrilos siempre van a estar en esos lugares, ríos caudalosos, desembocaduras, esteros, especialmente los esteros grandes, y las lagunas, los humedales, las lagunas que están en las zonas bajas. Ahí uno puede esperar encontrar un cocodrilo y podría ser que haya un cocodrilo adulto, entonces es mejor no entrar ahí, no jugarse. Claro, Mauricio, muy atinada su respuesta. Tal vez ahí para acotar un poquito y tal vez darlo como a forma de ejemplo. Bueno, son o no son una amenaza, como vos lo decís. Yo creo que también depende mucho de nosotros si se convierten o no en esa amenaza, como vos lo acabas de explicar. Eh, Vamos a ver, eh, yo no soy acá de la capital, frecuento mucho, obviamente por trabajo y demás cosas, y resulta que nunca he sido víctima de un asalto en medio de San José. ¿Por qué? Sí, porque uno toma las previsiones del caso, ¿verdad? Entonces, obviamente, si uno camina en medio de la capital con anillos, con una cadena y expuesto a que el AMPA lo vea a uno como una posible víctima de un asalto, y pues vamos a ser, sin duda alguna, una víctima de esa amenaza del AMPA. Entonces, igual sucede en este caso con los cocodrilos. Los índices de cosas de riesgo no están en los cocodrilos, como vos bien lo dijiste. Hay mucho más incidencia de accidentes con perros en carreteras, por asuntos de temas de licor, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Y parte del por qué estamos hoy aquí hablando y trabajando como muy fuerte la parte profesional con todo lo que la ciudadanía es en ir formando esa conciencia para prevenir y cabalmente que el cocodrilo no se convierta en esa amenaza. Entonces, para recapitular algunas palabras, como dijo Mauricio, bueno, nosotros tenemos que hacer todo un plan antes de visitar un sitio donde hay un cuerpo de agua. Así como si dentro del grupo va una persona que no sabe nadar y se quiere ir a meter al agua, sabemos que tenemos que llevar un chaleco salvavidas para que no se ahogue. De igualmente, hoy en día es sabido que en algunas partes pueden haber cocodrilos con un tamaño que sí nos van a ver como una presa y que, como vos bien lo dijiste, ante un eventual accidente, el riesgo de tener una lesión, inclusive de muerte, es muy alto, porque es un animal que es completamente un depredador y sí podemos estar dentro de su lista de presas.
pero para eso es la importancia de irse educando y prever todas las cosas que ustedes pues ya hoy en día pueden empezar a ver a nivel de redes sociales, de cómo hacer todo un plan preventivo para minimizar estas cosas y que el cocodrilo no sea esa amenaza o disminuir un poco esa amenaza potencial, ¿verdad? Aquí también se abre paso a otra pregunta, Mauricio, que nos gustaría hacerte, que es de acuerdo a todo por tu función con SINAC, pues obviamente te toca tener miles de denuncias con este tema de los cocodrilos y demás. Eh, si pudiéramos hablar un poquito, ¿cuáles son los principales mitos que se han venido generando alrededor de los cocodrilos? Y bueno, en esto hay varias cosas que la gente dice. Y quizás uno de los temas que últimamente se ha difundido más es que la carne del cocodrilo sabe riquísima y que es muy buena. Pues como la mayoría de las carnes que se pueden conseguir en cualquier establecimiento o de un animal silvestre, sabrán a lo que le pongan, es decir, a lo que le echen de condimento, como se condimenta y se prepare, eso sabrá. Que sepa extraordinariamente rico, especialmente rico, hasta donde tengo entendido, no. Pero hay un detalle interesante que no, la gente no conoce mucho, y es que los cocodrilos acumulan los metales pesados en la grasa. Entonces, metales pesados y contaminantes que que llegan muchas veces a los cuerpos de agua. Por ejemplo, recordemos que en el Golfo de Nicoya alrededor hay minería por las minas de Avangares, y el mercurio lamentablemente llega a estos cuerpos de agua, y también proveniente de los agroquímicos hay otros metales pesados que terminan ahí y pasan por una cadena alimenticia y al final terminan en el cocodrilo, y los acumulan en la grasa. Entonces, que la carne sea una maravilla y que es buenísima, recuerden que también puede ser que tenga metales pesados. Entonces, ese es un detalle. Otras cosas que la gente dice, que por ejemplo la gente dice que el cocodrilo no puede morder debajo del agua. Si muerden debajo del agua, y bastante duro. El tema es que no pueden tragar la presa, la captura debajo del agua. Ellos sí tienen que salir porque si lo hicieran bajo el agua, tragarían agua. Y no, ellos cuando se tragan una presa, que lo que hacen es casi tragársela en parte si es muy grande, o tragársela entera si no lo es. Pero ellos no mastican, ellos se las tragan así, en pedazos grandes. Pero lo hacen en la superficie. Eh, ¿Qué otras cosas dice la gente? Bueno, un detalle que la gente a veces no sabe es que los cocodrilos tienen muchas bacterias y muy peligrosas en el hocico. Entonces, en ocasiones es un accidente, y por eso es importante no ponerse a jugar de cazador de cocodrilos. Un accidente incluso por el roce con los dientes, podría llevar a una infección muy grave. Entonces, que ir a agarrar un cocodrilo pequeño sea inofensivo, no es cierto. Los cocodrilos tienen cepas bacterianas muy potentes, tanto aeróbicas como anaeróbicas en el hocico. Entonces, un rayón, una mordedura inofensiva de un animal pequeño podría causar una infección mortal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, los cocodrilos pequeños no tampoco son para agarrarse. Eso es muy importante. Eh, sí, creo que por ahí. Sí, vamos a ver, una cosa que recientemente, eh, bueno, escuché, creo que no hay nada, por lo menos hasta donde manejo también el tema de reptiles, no he visto nada científico que lo esté demostrando, más creo que se está hablando como un tema de mito, y aquí también me gustaría escuchar, si vos has escuchado un poquito de esa cuestión que voy a comentar. Entonces me comentan que en este momento se está dando mucho problema de tallas muy grandes en cocodrilos por el tema de que
desde hace muchos años ha habido una introducción a los ríos de tilapias. Bueno, eso sí es cierto, es sabido de que ya hay poblaciones de tilapias. Entonces, que las tilapias, como son en su momento alimentadas con alimentos y que esos alimentos en apariencia tienen temas hormonales para el crecimiento de las tilapias, entonces los cocodrilos están comiendo tilapias y se están haciendo super cocodrilos como los de las películas que ya todos hemos visto por ahí, ¿verdad? Hasta mi alcance y por lo menos los que conozco, es totalmente un mito. O sea, las tallas de cocodrilos que hemos logrado registrar en el país rondan los 5 metros, los más grandes, que es difícil ver un animal honestamente Muy de 5 difícil. metros, ¿verdad? Y está dentro del tamaño máximo que se conoce para la especie de Costa Rica. Entonces, y tampoco conozco ningún estudio, como les digo, que esté respaldando esas teorías. Tampoco es que todos los ríos están llenos de tilapias, o sea, sí es cierto que hay algunas poblaciones de tilapias y eso es todo un tema para hablar, pero no es que los cocodrilos están usando como dieta única eso. Entonces, desde mi perspectiva, es totalmente un mito que está muy lejos de la realidad, ¿verdad? Sí, es cierto. O algo que por ahí se escucha en ocasiones cuando alguien ha sufrido un ataque y ha sobrevivido, es que mencionan que por alguna razón lograron picarle los ojos al cocodrilo y eso ayudó a que se soltara. Bueno, eso sí, eso es algo que se ha visto o que nos han referido quienes han trabajado y han enfrentado situaciones como esas. Entonces, no es para que alguien diga, voy a irme a meter al río y si me sale un cocodrilo le pico los ojos. No, no, no es para eso, pero cuando preguntan, ¿y es cierto que los ojos, si uno le pica los ojos, los suelta? Bueno, los ojos son un tejido blando y si uno ve el cocodrilo los tiene muy pequeños, posiblemente también, porque eso le da mayor protección. Entonces, sí, los ojos son un tejido, un órgano delicado y vulnerable en casi todas las especies. De hecho, los tiburones cuando atacan los ocultan para evitar que se dañen. Entonces sí, es un tejido, es un punto vulnerable, muy pequeño y si alguien lo está mordiendo difícilmente se los va a encontrar, pero sí, eso es cierto. Tal vez como para cerrar con ese tema de los mitos, otra cosa que he escuchado con algunos animales, porque no solo lo he escuchado con el cocodrilo, pero acá viene a mencionarlo, es de gente que habla que el cocodrilo, su estructura es tan fuerte que si le disparan con un calibre 22, el cocodrilo, la bala le va a rebotar en la piel, o sea que no lo va a matar. Este, Eso es un mito también, o sea, un calibre 22 sí tiene la fuerza, y esto lo comento también porque, o sea, no queremos gente que ande disparándolo de ninguna forma a los animales, ¿verdad? Obviamente. Este, y tal vez alguien va a pensar, si ha escuchado ese mito, por sí con un calibre 22, y es que el tema de ese calibre es que muchas personas tienen esos calibres, más en las zonas rurales. Tal vez va a pensar, bueno, por si no lo mato, nada más para ahuyentarlo. No, no es así. O sea, sí es un calibre que le puede causar una lesión de muerte a un cocodrilo. Ahora, para temas en otros países de control, no se utilizan esos calibres y se utilizan calibres mucho más fuertes con el fin de no causar una muerte en agonía a un animal, sino que cuando por alguna razón de peso hay que sacrificar a un animal, pues se hace con calibres más potentes para poder garantizar una muerte inmediata, ¿verdad? Pero eso es uno de los mitos también que he escuchado. Sí, ya que tocas ese detalle, ese tema, vale la pena referirse a algo que la gente a veces critica. La gente dice, es que vale más la vida de un cocodrilo que la de una persona. Entonces, si a un cocodrilo o otro animal está atacando a una persona, no se pueden defender, porque entonces ya lo denuncian. No es cierto. La ley de conservación de vida silvestre prevé y tiene en su articulado que es que la vida humana, que si la vida humana está en riesgo, cualquier persona sin necesidad de ser autoridad del SINAC o de ser un policía o un bombero, cualquier persona que legítimamente tenga que defenderse o defender a otro de cualquier animal silvestre que lo esté atacando,
puede usar la fuerza letal para defenderse. Ujú. Y como decís vos, lo ideal es que si alguna vez alguien le tiene que disparar a un animal silvestre, el disparo sea contundente y ya, no quedó sufriendo ni quedó herido. Pero no es cierto que la ley desprotege a las personas. Lo que la ley, por supuesto, no justifica es que alguien diga, es que ese cocodrilo vive muy cerca de mi casa, que está allá a 100 metros del río, entonces es una amenaza para mí, entonces lo voy a ir a matar. No, eso no. Se refiere a que si hay una situación de riesgo o en proceso, o sea, un ataque en proceso y la persona se tiene que defender, la ley lo ampara. No es una justificación para ir a matar animales, ni para ir a acabar con animales, ni hacerse el justiciero con los animales que no han hecho nada. Pero la gente lo dice a veces y vale la pena aclarar. Eso es súper importante y yo creo que ahí, digamos, la analogía es muy similar a la legítima defensa Sí, entre los seres humanos. Pero, o sea, en el acto podemos defendernos, correcto. pero no de forma premeditada, como decís vos, ¿verdad? Podemos ir a matar animales ni a personas. Y también recordar que también entra en juego de que ya eso pasa a ser un tema de una contravención y ya todo un tema en el que se está eh, entrando en un ilícito si las personas quieren tomar la justicia por sus manos y ir a buscar el cocodrilo que se comió un perro y lo a matar, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí, en eso hay que correcto. tener cuidado. Mauricio, entonces, otro de los temas como para ir eh, cerrando un poco estas conversaciones es, bueno, entonces, ¿cómo debe ser esa coexistencia entre el ser humano y los cocodrilos? O sea, estamos actualmente con la posibilidad de que realmente se dé una coexistencia positiva o todo es un escenario negro en el que siempre va a seguir siendo negativo. Los cocodrilos son una oportunidad interesante para muchas comunidades, especialmente las rurales. Por ejemplo, si pasa por el puente del Tárcoles, todos los negocios que están ahí, todos dependen de los cocodrilos que hay ahí bajo el puente. Lamentablemente están ahí porque les tiran alimento, les tiran pollo o alguien intenta pescar alguno. Pero si los cocodrilos se fueran de ahí en ese lugar no quedaría posiblemente ningún negocio. Es como pasar por el puente del Tempisque. Cuando uno pasa por el Tempisque, no hay cocodrilos. Ujú. Y no es que no hayan, sí hay, pero no están agregados como ocurre ahí en el Tárcoles, no están juntos. Entonces, los cocodrilos son una oportunidad muy interesante. Por el, por el puerto Tendal, en el Tempisque, cada año pasan alrededor de 20,000 turistas, la mayoría, el 90% extranjeros que van a hacer tour en el río. Por supuesto no va a haber cocodrilos, pero si ven un cocodrilo, esa fue la estrella. Eh, y los turistas van a eso. Si un día no vieron un cocodrilo, un tour, fue una lástima, el tour no salió bien y qué pena. Entonces los cocodrilos son una oportunidad si lo sabemos usar. Por supuesto, no todas las comunidades tienen la oportunidad de desarrollar ecoturismo, eh, pero cuando los cocodrilos están ahí, tenemos que encontrar las formas de vivir juntos, cada uno en su lado y sin causarnos daño. En todo esto, lamentablemente, quien más sale perdiendo son los cocodrilos. Hace unos meses, cuando anduvieron esos múltiples videos, que eran muy pocos videos, pero se repetían muchas veces, y algunos de esos eran de otros países, y se decían que eran en Costa Rica, en los que eh, hubieron 3 casos de mascotas que fueron depredados por cocodrilos, mascotas que andaban sueltas justamente en desembocaduras de los ríos o ríos caudalosos. Y otros cocodrilos grandes de otros países que les ponían que era aquí. En esos días lo que más murió fueron cocodrilos, porque entonces mucha gente se autojustifica y lo mata. El cocodrilillo que vive por ahí cerca de su casa o una quebrada, que llegó escapando del río principal donde había un cocodrilo grande y que si él se quedaba ahí lo iba a matar. Entonces,
Esos cocodrilos son los que más perdieron de esa mala campaña. Mucho, o sea, no me han llegado tantos videos de cocodrilos muertos y fotografías como en esos días. Y es posible una convivencia razonable. Por ejemplo, en Tamarindo, que hace unos años ocurrió un accidente porque alguien estaba haciendo surf frente a la desembocadura del estero Tamarindo, donde había un cocodrilo que lo alimentaban, que sabía que asociaba a las personas con alimento, y ese fue el que hizo un ataque. Pero Tamarindo tiene cocodrilos en el estero y ¿cuántos ataques han habido? Ese que yo recuerde. Antes de ese podría haber algún otro, pero la gente va a ese tour en ese río porque quiere ver los cocodrilos. Se dejaron de alimentar los cocodrilos ahí en la desembocadura. Los cocodrilos están adentro, alejados de la boca, y todo bien, no pasa nada. Se puede subsistir, se puede coexistir. También hay que tener en cuenta que como SINAC nosotros estamos eh, trabajando para tener mejor capacidad de respuesta, no solamente en tiempo, sino en equipo, en capacidad de capturar un animal que debe ser sacado del medio. Y también estamos trabajando en clarificar cuándo un animal debe ser retirado del medio natural y cuándo no. La gran mayoría de las llamadas que recibimos por cocodrilos son animales pequeños, animales de 1,5 metros, de 2 metros, a veces de menos, que son animales inofensivos, pero está bien, si está en un lugar donde podría ocurrir un accidente o podrían matar al cocodrilo, lo sacamos y lo retiramos de ahí y lo llevamos a un lugar más seguro para él, a un mejor hábitat. Pero la convivencia debe ocurrir y debe ocurrirse lo mejor posible. Lo primero es tener claro dónde están y no arriesgarse, no entrar a ese lugar, no ir a nadar a un lugar donde sabemos que hay cocodrilos adultos. Si alguien va a pescar, pues pesque de la orilla. A uno le gusta meterse a pescar con el agua de cintura, ojalá al pecho, porque piensa que si está más cerca de donde están los peces, va a agarrar. A veces los está espantando, pero bueno. Pero nuestros ríos no son grandes y los esteros tampoco, entonces con cuerda o con caña fácilmente llegamos a donde tiene que llegar la carnada. Si la carnada es buena, va a picar. Entonces no hay para qué entrar al agua, menos entrar y colgarse los peces en la cintura o en la espalda para tenerlos ahí. Tampoco eviscerarlos en el lugar. No hay para qué llevar una mascota, un perro y soltarlo en la playa. Resulta muy desagradable que en la playa haya una mascota, un perro, que incluso si es un perro grande, pueda resultar un riesgo para otras personas o para niños, o que el perro vaya a defecar en la playa y esté contaminando el lugar, o escarbe nidos de cangrejos, o se pueda perseguir otros animales, o lo que sea. Entonces, si alguien va con el perro a la playa, pues primero no lo lleven a desembocador, y si lo lleva a la playa, no lo suelte, téngalo sujeto, sáquelo a pasear, pero hágalo bien. Y especialmente con los niños tenemos que tener mucho cuidado, no exponerlos. Si hay un rótulo que dice que hay cocodrilos, no entra a nadar ahí. Váyase a otra parte de la playa, no se quede en el estero. Los esteros pensamos que son como piscinas, pero ahí es donde están los cocodrilos. Y otro tema que en el país no hemos implementado, pero que es posible, es crear sitios seguros para que la comunidad pueda recrearse. Por ejemplo, si hay una poza donde los muchachos o los chicos van el fin de semana, es posible con bastante certeza o razonable seguridad encontrar el mecanismo para estar monitoreando ese sitio para saber si llegó un cocodrilo grande o no, si llegó, sacarlo y entonces que la gente no entre ese día, y hacer monitoreo el día antes, durante la semana, en la mañana del día que van a ir a la poza, que sea los viernes y los sábados y los domingos. Incluso, dependiendo de la época del año, se pueden colocar barreras físicas para que los niños estén bañándose tranquilos. Hay maneras de resolver esto y hay países como Australia donde lo han hecho. Y nosotros podemos implementar algunas lecciones como estas. Claro, tenemos un país muy pequeño, entonces
Si cogemos un cocodrilo que estaba en un lugar y lo movemos 200 kilómetros, que seguramente será lo más lejos que podemos moverlo sin que llegue a donde hay otra comunidad, o 100 kilómetros a lo mucho, es posible que el cocodrilo regrese. Entonces tenemos esa particularidad, es un país pequeño. Pero podemos y debemos encontrar la forma de convivir juntos, especialmente no arriesgarnos. Hay lugares donde definitivamente no se puede, o sea, ¿quién en su sano juicio se va a meter al Tempisque a nadar? No, no lo haga. Sí, alguien se mete de vez en cuando, pero se la está jugando. Entonces, pues los cocodrilos siempre van a estar ahí y son lo que son. Nosotros somos los seres pensantes y los que tenemos que tomar las decisiones correctas. Correcto, Mauricio. Yo también soy fiel creyente de que sí se pueden generar interacciones positivas. Por ahí, eh, cuando yo doy algunas capacitaciones y así, hago un razonamiento que, bueno, cuando se da una interacción negativa de un accidente, un ser humano y un animal, cuando la gente dice, bueno, ¿a quién le ha hecho la culpa? Bueno, en realidad muchas veces pues no es culpa de nadie, pero si queremos echar la culpa a alguien, sí, démosle la culpa al que tiene el cerebro más grande, al que tiene más capacidad de razonamiento, ¿verdad? Por ende, y pues vamos a ser nosotros, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, eh, vos dijiste algo, dos cosas muy importantes. Bueno, una es que más bien a nivel de comunidades locales se puede sacar un provecho económico de los cocodrilos en el sentido del turismo, ¿verdad? Como bien vos lo dijiste. Y también las comunidades locales, ya no pensemos en el cocodrilo como atractivo, bueno, pensemos en esos sitios seguros que vos decís a nivel de país. Hay, como le llamamos acá, pozas, ¿verdad? En ríos que son icónicas, donde todo el mundo va a bañarse y ya alrededor de esa poza, entonces hay que hay un copero, que el otro vende comida, etcétera, y se da un comercio ahí local, ¿verdad? Entonces, si los pueblos se organizan, buscan ayuda del SINAC, pueden hacer, como decís vos, sitios seguros de bañarse, que más bien van a ser sitios con un plus para que más bien llegue ahí la gente, ¿verdad? Definitivamente no podemos pensar en ir por la vida y cada vez que se nos atraviesa una piedra muy grande, pegarnos en esa piedra y tratar de empujarla y gastar ahí nuestra energía entera empujando esa piedra. Doy ese ejemplo porque con los animales no podemos pensar que cada animal que no nos gusta, pues simplemente lo desaparecemos del planeta Tierra. O sea, aquí es un tema de una coexistencia, o sea, necesitamos, y lo voy a decir desde un punto muy humano, o sea, necesitamos de todos los animales para poder seguir sobreviviendo como humanos. Entonces, no lo veamos tal vez como lo vemos muchos de los que estamos en el campo de la biología y gente afines a los recursos naturales, en el que se le da ese respeto a la naturaleza, porque lo debe tener, no, veámoslo desde un punto muy antropogénico, o sea, muy humano, ok, necesitamos de todos esos animales para seguir viviendo, entonces no es una opción simplemente porque el cocodrilo es uno de los que nos puede generar un riesgo, simplemente entonces lo desaparecemos del mapa. O sea, aquí es un tema de ser responsables y aprender a coexistir con ellos. Este, Perdón, sí, un adelante, detalle Mauricio. interesante que la gente se cuestiona mucho es: ¿y para qué sirven los cocodrilos? Sí, Y vos lo estabas redondeando por ahí. Los cocodrilos son controladores de poblaciones, entonces quizás es lo que sea más evidente, que a veces no lo es tanto, es que los cocodrilos se encargan de que otras poblaciones silvestres que nos pueden estar causando problemas, como los mapaches, como los ratones, como los pisotes y otras más, que podrían incluso ser transmisoras de enfermedades, ellos las están raleando. Si en un estero no hay cocodrilos, los mapaches son felices. Y les voy a contar un ejemplo. En una de las marinas que hay en el país, había un cocodrilo relativamente pequeño, tenía 2 metros, pero comenzaron a alimentarlo.
no la marina, por supuesto. Quienes llegaban ahí, a veces los capitanes llegaban y le tiraban de comer. Entonces se volvió un problema porque ya comenzó a haber interacción, el cocodrilo empezó a buscar a la gente y hubo que sacarlo. Especialmente porque ya llegó alguien que dijo, no, es que yo lo he visto acercándose a la gente, lo vengo a matar. Y ya alguien lo andaba buscando para matarlo. Entonces lo sacamos, lo cambiamos de hábitat. Bueno, la marina estaba muy contenta de que habían sacado el cocodrilo, hasta que los muelles por debajo, que tienen espacios donde, por su estructura, se comenzó a convertir en el refugio de los mapaches. Y entonces los mapaches se pasaron a vivir debajo del muelle. Y ya los de la marina no sabían qué hacer con los mapaches. Y bueno, y ustedes se acuerdan del cocodrilo, por eso no había mapaches ahí. Cuando a los meses apareció otro cocodrilo un poco más pequeño, los mapaches se volvieron a salir del muelle. Claro. Porque ese ya no se podían quedar ahí. Entonces, eso era un ejemplo muy fácil de una situación, pero los cocodrilos son controladores de especies, se comen animales que llegaron muertos al río también, y cuando en una especie se elimina a los individuos más débiles, se está fortaleciendo genéticamente la población, porque son los que van a sobrevivir, se van a reproducir. Entonces, esa es una de las funciones de los depredadores. Y como dijiste, son muy útiles, muy necesarios, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista ecológico. No, y otra cosa, los cocodrilos, tal vez todo el mundo conceptualiza es que no tienen depredadores. ¿Qué depredador va a tener un animal de 5 metros? Y sí es muy cierto, ya cuando un cocodrilo alcanzó ese tamaño, ¿Sí, no? ya no hay depredador, más que el ser humano, pero no nació de 5 metros. O sea, el cocodrilo también en toda su etapa de neonato, en toda su etapa pequeña, es también fuente de alimento de muchos animales que son presa y aunque se vea, eh, aunque dé risa, hasta en su momento un sopilote es un depredador de un cocodrilo cuando está pequeño, ¿verdad? Entonces sí, también en su momento ellos sirven de alimento para muchos animales. Eh, bueno, Mauricio, por aquí ya por temas de tiempo ya tenemos que ir lamentablemente haciendo cierre. Yo me podría quedar aquí hablando todo el día de cocodrilos, usted los conoce bien. Este, Agradecerle a todos los que se han tomado el interés realmente por escucharnos, recomendarles que sigan muy de cerca las páginas tanto de SINAC como la página del colegio. Estamos trabajando bastante en campañas de hacer conciencia, de darle consejos a las personas de cómo llevar esa sana convivencia, entonces quedan todos cordialmente invitados a eso. Y Mauricio, también nos gustaría mucho que usted nos dé unas últimas palabras ya de cierre para este capítulo. Puedo decir que vayan a la playa tranquilos, tranquilas. En la playa aparece a veces un cocodrilo, pero generalmente es un cocodrilo que se salió de donde vivía porque otro más grande lo echó, porque si se quedaba ahí lo mataba, porque eso hacen los cocodrilos grandes, elimina a los que van creciendo. Solamente no vayan al estero, vayan a las otras zonas de la playa, apartadas del estero, para bañarse, para disfrutar. El cocodrilo no es una amenaza per se, no es una amenaza terrible, no es lo que las películas dicen. Es hermoso. Y si lo ven en la playa, tómenle una foto, o si lo ven en un río, tómenle una foto de larguito y nada más disfruten. Perfecto, Mauricio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros A ustedes las gracias. y pasen todo un excelente día. Gracias por sintonizar un episodio más de nuestro podcast Biozona, un espacio de profesionales en las ciencias biológicas para la sociedad.